Vamos a leer en Primera de Pedro 2:21. Yo había puesto 24. Bueno, así está bien. Voy a explicar lo demás. It's okay. Durante la Cuaresma, hermanos, los 40 días antes de la resurrección, mucha gente, sus corazones están sensibles. Quieren conocer a Dios, quieren agradar a Dios, quieren acercarse a Dios, y a nosotros se nos va a dar oportunidad para compartir nuestra fe. La semana pasada de eso hablamos, de que era necesario que nosotros comenzáramos a salir de la comodidad de nuestra iglesia, de nuestra casa, y platicar con gente y invitar a gente a que venga a escuchar de la palabra. Y si usted sabe Biblia, déles Biblia, ¿verdad? Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, dice así, hablando de Jesucristo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Oremos. Padre bendito, gracias te doy por esta porción de tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo sea el que nos abra el entendimiento para poder comprender tu mensaje, Señor, y que lo que vayamos aprendiendo lo pongamos en práctica en nuestra vida, y de esta manera hacer buen testimonio y poder compartir con aquellos que no te conocen. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en Primera de Pedro, unos textos adelante, comenzando con el 21, dice que Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas. Los sufrimientos de Cristo fue por causa de nosotros y por amor a nosotros. Yo les he dicho que Cristo no nos crió para destruirnos. Así dice la Biblia, nos crió para amarnos, Dios nos crió para amarnos. Pero donde hay pecado, donde hay maldad, no puede acercarse a la santidad de Dios. Y como nos crió para amarnos y nos crió para que vivamos eternamente con Él, tuvo que haber sacrificio. Y ese gran sacrificio fue Jesucristo muerto sobre la cruz. Y hablando de Jesucristo, dice, el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. En el Antiguo Testamento hay un texto que dice que como un cordero cerró su boca y fue llevado al matadero. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando padeció, no amenazaba, sino encomendaba la causa al juez justo. Cuando a él lo golpearon, los maldicieron, él no maldició. Cuando lo hicieron padecer, él no amenazó, sino que dejó el juicio a Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos entender que lo que dice, que aun cuando estaba en la cruz, él pidió por la gente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y qué tremendo demostración de amor de parte de Dios. Ahora, el texto que estamos viendo dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? Saben que a veces nosotros creemos que haciendo buenas obras vamos nosotros calmando la ira de Dios. Y creemos que si hacemos buenas obras estamos quedando bien con Dios, pero el Señor dice así, vuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante mí. Son trapos de lo más sucio, todo eso que tú quieres agradarme si no entregas tu vida. Entonces, aquí vemos que Isaías dijo así, dijo, habiendo él llevado el pecado de muchos y oró por sus transgresiones, ¿verdad? Y se me hizo interesante aquí, llevando el pecado de muchos. Yo hubiera pensado llevando el pecado de todos.
El problema es que no todos quieren recibir al Señor Jesucristo. Pero muchos que hemos entendido que sin Él estamos perdidos, muchos el Señor nos ha dado la vida en su Hijo Jesús, ¿verdad? Entonces encontré aquí en Hebreos 1:3, perdón. En Hebreos 1:3 encontré esto. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con palabras de poder. Este texto lo tuve que poner ahí, hermano, porque me emocionó. Hablando de Cristo que vino a tomar cuerpo como hombre y que fue crucificado y que murió y al tercer día resucitó, la Biblia dice que era el resplandor de su gloria. Cristo no fue criado, Cristo es Dios. Cristo es la palabra hablada, el verbo de Dios hecho carne. Y desde el principio existe. Miren lo que encontré aquí en Juan 1:3. Juan 1, del 1 al 3. Y ustedes ya se lo saben hasta de memoria. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Cristo existía antes del tiempo. Y si seguimos leyendo en Hebreos 1:13, termina diciendo así, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiere decir que cuando Él vino y dio su vida por nosotros, fue para purificarnos. Hermanos, nada inmundo puede entrar a la gloria. Saben que yo no he visto gente caminando de 200, 300 años. Todos vamos a morir. Y dice la Biblia que nuestros años son 70 y a los más robustos 80, ¿verdad? Y ¿saben qué? Dios ha bendecido a hombres y mujeres con más años. Gloria a su nombre. Pero dice la Escritura, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Si sabemos que tenemos un fin, ¿por qué vivimos como si no fuéramos a dar cuenta? ¿Por qué queremos hacer las cosas a nuestra manera pensando que hay otra oportunidad? Yo vengo de un grupo que pensaban en la reencarnación. Te morías una vez, si no eras muy bueno, volvías a nacer y te morías otra vez. Ibas mejorando hasta que un día te ibas a la gloria. Mentira del corazón de Satanás. Porque Dios dijo que tenemos una oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día y no hay más oportunidades. En el Antiguo Testamento se usaba los machos cabrillos, los borregos, ¿verdad? Y los sacerdotes degollaban los animalitos y la sangre que salía era para cubrir el pecado de la gente. Si tu familia era pequeña, llevabas un cordero chiquito. Si tu familia era más grande, pues llevabas un becerro y según así. Y entonces, esta era la forma en que cubría el pecado. Pero Cristo no vino a cubrir el pecado. Cristo vino a quitar el pecado. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, nosotros podemos entender que el día que yo entregué mi vida al Señor, mi pecado, mi culpa fue lavada por completo. Y ya no tenemos que volver a ir y sacrificar a Cristo otra vez, porque lo hizo una vez para siempre. Ese es el poder de Dios. En Hebreos 9:12, la segunda parte, dice, ya lo encontré. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
entró al lugar santísimo. Déjenme explicarles un poco. Antes de Cristo, hermanos, el pueblo judío había hecho un tabernáculo grandísimo que Jehová Dios les explicó cómo lo quería. Y en ese tabernáculo, a la entrada, venía el pueblo y daba su ofrenda, el cordero, el borrego, lo que fuera, para degollar. Y la sangre, el sumo sacerdote llevaba la sangre del pueblo y entraba atrás de unas cortinas que se llamaba el lugar santísimo. Y ahí entraba él y ofrecía a Jehová Dios la ofrenda del derramamiento de sangre. Ahora, ustedes no han oído los que vienen del romanismo que suenan una campanita, tin, 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 ahí cuando está el cura. En el Antiguo Testamento, el sacerdote traía estas campanitas atrás, alrededor de la falda. Y la razón era porque si había pecado en este hombre, al entrar al lugar santísimo moría inmediatamente, porque no, ahí tenía que haber santidad. Y entonces ya lo sacaban. Pero entonces él hacía esto, ¿verdad? Y esto se hacía cada año por las familias. Pero cuando Juan el Bautista vio que venía Jesús, él clamó, dijo, miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era cubrir el pecado, sino que el Cordero de Dios era quitar el pecado del mundo. Por eso la salvación es tan hermosa. Yo no me levanto cada mañana a ver cómo me va. Yo me levanto dándole gracias y alabando a Dios. Gracias, Señor, por la vida eterna que me has dado. Cuando usted está seguro de su eternidad, de su vida eterna, allí comienza el gozo, la paz, el amor, la tranquilidad, todo lo bueno, porque yo sé que el día que cierre los ojos en esta tierra, yo sé que los abriré en la presencia de Dios Padre. Yo sé que veré la majestad de Dios, de Jesús, del Espíritu, envolviéndome en ese amor que me prometió el día que yo recibí a Cristo como mi Salvador. Esa es la paz del cristiano. En medio de la tormenta, en medio de los problemas, de todo, no importa qué nos esté pasando, nosotros tenemos paz porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Según 1 Timoteo 2:5, dijo así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador, uno que está a la presencia de Dios diciendo, ¿sabes qué? Esteban le falló, Padre, pero él ha recibido mi bendición, es tu hijo, mi sangre le lavó de pecado. Bendito Dios por eso, ¿verdad? Y luego dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Verdad? Se dio en rescate por todos aquellos que lo reciben. Y les voy a decir una cosa, dice la Escritura, a los suyos vino, o sea, a los judíos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibe, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos y hijas de Dios. Qué hermoso es entender que como he creído en Dios, he creído en ese gran sacrificio y lo he recibido, ahora yo me puedo contar entre los hijos del Dios viviente. El texto que leímos dice, llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó Él nuestros pecados. ¿Cómo es posible, hermanos, ser limpios del pecado? Todos, como hemos dicho, sabemos quiénes somos, ¿verdad? La gente nos ve por fuera y ay, qué bueno, y que esto y el otro, pero yo sé quién soy. Y yo sé de dónde me sacó Dios. Y fíjense lo que, para ser limpio del pecado, para tener el perdón de Dios,
no es como a veces lo pintan en la televisión, ¿verdad? Yo de vez en cuando encuentro ahí el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, yo sé que he pecado, perdóname, ven a mí, y todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Pero la verdad es esta, hermano. Hay 4 pasos que yo entiendo, ¿verdad? Quizás otros me digan diferente, pero yo entiendo que lo primero es que tenemos que reconocer que somos pecadores. Es como el alcohólico. Mientras que el alcohólico no reconoce que tiene problemas en alcoholismo, él no va a sanar. El drogadicto y cualquier otro pecado. Nosotros, para poder acercarnos a Dios, tenemos que entender que lo ocupamos, ¿verdad? Reconocer que soy un pecador. Pero también tiene que haber arrepentimiento, hermanos. No importa cómo vaya mi vida, en el momento que yo entiendo que le estoy fallando a Dios, tengo que darle la espalda al pecado, poner los ojos en Cristo y caminar con Él. Porque, hermanos, no hay pecados personales. Pues a ti, ¿qué te importa que yo tome? No te cuesta a ti. Yo no le hago mal a nadie. Pero ¿saben qué? No es cierto. Esa es una mentira de Satanás. Todo pecado lleva consecuencias y todo pecado hace que usted lastime a los que dice que más quiere. Hay alcohólicos que han sufrido sus familias hambre, sin techo, sin nada. Hay matrimonios destruidos porque uno o el otro cometen adulterio y ahí se desbarata la familia y por generaciones sufren por causa del pecado. Dice la Escritura que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, no a quien asustar. Oye, el cucuy, no. Si usted cae en la trampa de Satanás, Satanás lo quiere destruir con todo y su familia, con todo y sus hijos, con todo lo que usted tiene. Y esa es la cosa, hermanos, de que nosotros tenemos que entender que tiene que reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado, pero también tenemos que confesar nuestro pecado. A veces tenemos la idea, es que Dios me conoce. Por eso te debe de dar miedo, porque Dios te conoce. God knows how I am. Pues ese es el tiempo de comenzar a pensar. Dios me conoce. Y comenzar a hablar. Tenemos que confesar. Primero, reconocer, arrepentirnos y confesar. Y hermanos, tenemos que recibir a Cristo. Yo sé que la palabra muy común es aceptar. Acepta a Dios, acepta a Cristo y va a ser salvo. Pero yo puedo aceptarlo, pero dejarlo. Pero recibir es diferente. A los que creen en su nombre, que los reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo, un día tuvimos que pasar por esto. Y tuvimos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y por eso tenemos paz, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que dice aquí. Ahora, el drama del Calvario, hermanos, lo que pasó en el Calvario, que vamos a ir viendo todo este mes, pasó porque Dios nos ama. ¡Qué tremendo! La prueba de Dios fue el sacrificio de su Hijo. La prueba de amor de Dios fue. Y mire lo que dice Colosenses 1:21. Y dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ya no es como antes, ahora os ha reconciliado. Ahora ya tenemos paz con Dios, porque Cristo fue a la cruz y se abrió el cielo y comenzó esa reconciliación. Y esto de que se abrió el cielo, antes que se me olvide, vamos a ir viendo cuando estemos en las 7 palabras y en la Semana Mayor, que el templo donde entraba el rey, el sacerdote, el sumo sacerdote a dar la ofrenda, tenía una cortina. Y dicen que era una cortina súper gruesa por donde entraba. Y cuando Cristo murió en la cruz, esa cortina dice que se rasgó de arriba para abajo, dándonos a usted y a mí
la oportunidad de entrar a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Ya no tengo que ir al sacerdote, a la iglesia, a otros mediadores, porque Cristo es el mediador. Ahora yo cierro mis ojos o abiertos y digo, Padre, vengo ante ti en el nombre de Jesucristo. Y ahí está. Y ahí hablamos con Dios. Y ahí platicamos y estamos en comunión con Dios. Porque Cristo venció la muerte. Porque Cristo nos dio franca entrada a ese lugar. Y vosotros que en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin manchas, irreprensibles delante de Él. Si hay pecado, nosotros no podemos estar en la presencia de Dios. Así como el sacerdote caía muerto, si nosotros entráramos donde está Dios, hubiéramos muerto también. Pero ahora con la reconciliación que es por medio de Jesucristo, yo puedo entrar a la presencia de Dios. Solamente es hablar con Él. Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene, hermanos, no es un pedacito de Dios que viene y mora en nosotros. Es la plenitud de Dios que está en nosotros. Es la plenitud completa de Dios que mora en el Hijo de Dios. Y nosotros debemos de entender eso. Por eso Él dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y el que destruye ese templo, yo lo destruiré a él. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque aquí vive Dios en este cuerpo. Amén. Les digo eso a ver si están todavía conmigo. Y hermano, Isaías 1:18 lo tuve que poner porque me encanta este texto. Aquí el Señor dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Sabe cómo me imagino aquí? Como si Jehová Dios estuviera diciéndonos, ven, vamos a platicar. Eso es lo que siento cuando leo este texto, que Dios me está invitando a platicar con Él. Y nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, ven, si hay pecado en ti, aquí lo vamos a limpiar. Aquí está el pago por tu pecado. La sangre derramada por Cristo nos lava de todo pecado. ¿Saben cómo nos ve Dios? Cuando ve al hermano Cano, lo ve inmaculado. Lo ve sin mancha. Yo sé quién soy, pero la sangre de Cristo me ha lavado. Y aquel Cano, sucio por el pecado, la maldad, los pensamientos, ha venido a ser como la blanca lana. Y por la sangre de Cristo nos ha lavado y cubierto todo para que Dios pueda sonreír sobre nuestra vida. Eso es lo hermoso, hermanos. Ese es el gozo que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. La paz que tenemos en Cristo. Una vez más tenemos que recordar que ninguna cosa inmunda puede heredar el reino de Dios. En Hebreos 10:10 dice así, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Una vez murió Jesús para siempre y su cuerpo tuvo que ser inmolado. Tuvo que morir nuestro Señor. Hermanos, ¿saben que la Semana Mayor es para nosotros tristeza? Pero el domingo de resurrección es una fiesta, porque nuestro Dios vive y está a la diestra de Dios Padre. Y por eso nosotros, cuando cantamos, no venimos a cantar palabras bonitas, venimos a adorar a Dios, porque sabemos que Él vive. Cuando estamos nosotros en comunión, en oración, estamos hablando con el Dios vive.
con el Dios vivo, ¿verdad? Porque Él vive. Ahora, para nosotros, dice, para que estemos muertos al pecado. ¿Ha pensado una vez qué es estar muerto al pecado? Yo hace años encontré esta línea y está cortita, pero entiendo que esto es estar muertos al pecado. Dice, estar muerto al pecado es cuando el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Es estar muerto al pecado. Cuando ya el pecado ya no tiene ese dominio. Y miren lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? Dominio propio. Ya el pecado no me domina. Viene la tentación y yo sé que Dios me ha dado dominio propio. Me ha dado poder, amor y dominio propio para darle la espalda y poner los ojos en Cristo y seguir mi camino. Y viene otro, Satanás pone otro tropiezo. ¿Y saben qué? Dios me dio poder, amor y dominio propio. Y así vamos nosotros, ¿verdad? Uno tras otro. Entonces, ¿quién sabe quién se cayó? No se preocupen. Ahorita lo levantan. Ok, entonces, dominio propio. Ahora, en Romanos vamos a encontrar un texto tremendo. Es Romanos 6:1. Dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, ¿qué diremos? ¿Seguiré pecando para que la gracia de Dios sea en mí? Porque dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero también dice que Dios aborrece el pecado. Entonces, ¿seguimos pecando para que ese amor de Dios siga en nosotros? Y el mismo texto lo contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros no podemos seguir pecando, pensando de que ya fui lavado por la sangre de Cristo, una vez salvo, siempre salvo, tú no te preocupes, ya tu nombre está en gloria. No, tenemos que entender que nuestra salvación, hermano, está como en vasos de barro. Es algo que tenemos que cuidar, algo que tenemos que gozar y vivir, porque sabemos que costó la vida de Cristo Jesús para que usted y yo pudiéramos tener paz. ¿Seguiremos pecando? De ninguna manera, porque ya estamos muertos al pecado. Ya el pecado no reina en nosotros. De que hay pecado todo alrededor y quizás cometamos pecados, tenemos un abogado ante el Padre. Pero tenemos que confesar nuestro pecado cada vez que le fallamos a Dios. Una vez en este púlpito llegó uno de la convención. Me acuerdo como si fuera ayer. Yo estaba allá atrás y dijo una barbaridad. Ya está con el Señor. Por eso puedo hablar de él, ¿verdad? Este hombre dice, ustedes están confundidos y el hermano Cano los tiene confundidos. Ay, dije, Señor, si te lo vas a llevar, llévatelo ahorita, ¿no? Pero dijo el Señor, no, todavía no. Pero ¿saben qué? Dijo ahí, si ustedes le pidieron perdón a Dios y lo recibieron como su Salvador, usted jamás tiene que pedir perdón. Cuando bajé yo lo tuve que corregir. Me dio mucha pena. Y le dije, hermanos, lo que dijo el hermano, pues es su pensamiento, pero la Escritura nos enseña diferente. De que cada vez que le fallamos a Dios, tenemos que reconocer que le fallamos a Dios. Y yo les he dicho que Dios nos da 3 oportunidades para pedir perdón. Cuando cometemos el pecado, inmediatamente podemos pedir perdón. Ay, Señor, perdóname, no debería haber hecho esto o dicho esto. Antes de acostarse hay otra oportunidad. Antes que se ponga el sol, ahí usted póngase en su santuario, en su cama, en donde sea. Señor, yo sé que ahora hice esto. Perdóname, Padre bendito. Y la tercera oportunidad, y el día primero, el primer domingo de abril lo vamos a tener, es durante la Semana Santa. Les decimos una semana antes para que se preparen,
Porque, hermanos, no podemos venir a la mesa del Señor cargando pecados viejos. Tenemos que limpiar, tenemos que vivir vidas santas delante de Dios. No se confunda, nuestra salvación no es libertad. Bueno, no es libertinaje, es libertad en Cristo, pero no libertinaje. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no podemos vivir pecando. No me di cuenta que ahora comencé eso. Ya voy a terminar. Okay. Estamos muertos al pecado, ¿verdad? Pero, hermanos, estamos vivos a la justicia. Nuestra vida no termina cuando recibimos a Cristo, sino al contrario, es cuando comienza nuestra vida. Es cuando nacimos de nuevo en Cristo. Hermanos, yo tengo 47 años más o menos en Cristo y para mí han sido los años más hermosos que yo he vivido. Y con el favor de Dios, los años que me quedan o el tiempo que me queda, lo seguiré viviendo en mi Señor Jesucristo porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que es poderoso para guardar mis restos para aquel día. Yo sé. Y usted también lo sabe. Fíjese lo que dice en Romanos sobre esto. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos al pecado, pero vivos en el Señor. Vivos, hermano. Nosotros nos gozamos, nosotros tenemos buen tiempo. El coro estaba ensayando aquí el jueves y yo me crié con himnos, ¿verdad? Yo pensé que ya había llegado a la gloria. Ay, hermano, qué música. Va a haber un coro aquí para Semana Santa que lo va a hacer llorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy vivo. Yo no estoy muerto. Mi pecado, mi maldad, el viejo hombre, lo he muerto, lo he enterrado. Pero la nueva criatura que es en Cristo Jesús vive. Y por la gracia de Dios, esta alma vivirá eternamente. Y eso es lo que nosotros podemos entender del sacrificio de Cristo, que tuvo un valor incalculable. Y termino con un texto que nos dio el hermano Morlet. En Gálatas 2:20 nos dice exactamente cómo debemos de vivir. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque aquí estoy, lo vivo en la fe de su Hijo Jesucristo. Ese debe de ser nuestro himno. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y van a ver, hermanos, que su vida va a tener valor. Su vida va a tener propósito. Su vida va a valer la pena. Cristo murió en nuestro lugar. Una pregunta. ¿Cristo ha nacido en ti? El día que Dios te llame a cuentas, ¿tú sabes a dónde vas? Pues yo te quiero invitar que si nunca has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ahora lo hagas. Dice la Escritura así: si oyeres hoy su voz, o sea, si tu corazón está palpitando ahorita, no endurezcáis vuestro corazón,